Si sos de las personas que transpiran mucho al bailar y no sabés qué hacer, te cuento que en este video tengo una buena respuesta para vos. ¿Cómo reducir la transpiración al bailar? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te propongo que conversemos acerca de un problema que yo padecí, quizás vos también padecés y que afecta a muchas más personas de las que imaginamos. Lo importante es que sepas que no estás solo o sola en esta situación y que aunque no lo creas, hay modos de evitar o de reducir la excesiva transpiración al bailar. Pero cuidado, que transpirar es natural y no debiera anularse. De hecho, la transpiración regula la temperatura del cuerpo y elimina las toxinas. Más aún, cuando transpiramos, estimulamos la circulación dándole a la piel más nutrientes a través del flujo sanguíneo y también estimulamos la producción de colágeno que, con el tiempo, hace que la piel se vea más saludable. Así que transpirar no es un problema. El problema, si así podemos decirle, es la abundante transpiración y el mal olor que podría emanar de esa situación, sobre todo en una danza como la del tango, en la que es condición fundamental bailar abrazados y a veces muy bien abrazados. Y en algún punto te diría que conozco muy bien el tema porque en mis comienzos yo era uno de los que transpiraban demasiado. No sé si decirte que transpiraba o que llovía. Y podría contarte muchas malas experiencias que tuve, aunque para empaparte en el tema te voy a compartir solo dos. Pero antes te cuento brevemente cómo era yo al momento de ingresar al tango. Tenía alrededor de 17 kilos de más, llevaba una vida completamente sedentaria y había dejado el cigarrillo luego de 25 años de quemarme los pulmones. Así que, como te imaginarás, no estaba en el mejor de los estados. Y en las clases de tango, apasionado u obsesionado por aprender a bailar, me pasaba horas ejercitándome solo o con alguna víctima, casi como una máquina, sin darme descanso. Y por supuesto, todo ese movimiento generaba calor que derivaba en transpiración. De modo que al momento de practicar abrazados, probaba con una y luego con otra, completamente bañado en sudor. Y no solo eso, sino que mi remera despedía un fortísimo olor a humedad que era irrespirable y que yo no sabía cómo disimular. Pero, como ninguna mujer me había dicho o me había hecho una observación, yo continuaba como si nada. Así hasta que un día la profesora, delante de todas aquellas mujeres, me dijo: «Vos bailás muy lindo y todas quieren bailar con vos, pero tenés que cambiarte la remera porque transpirás demasiado». ¡Hey! La verdad, por encima de la vergüenza que sentí, la profesora tenía razón, pero yo no sabía cómo controlar la transpiración. Si me sacaba esa prenda y me ponía otra, a los 20 minutos estaba igual, lo cual quería decir que en una clase de 2 horas debía llevar 6 remeras por lo menos, y si después me iba a bailar, debía llevar unas 24 remeras más. Algo imposible de llevar adelante. Y a esto se sumó otra mala experiencia en la milonga, porque me costaba encontrar quien me aceptara la invitación, hasta que finalmente una hermosa mujer consintió y fui a su encuentro. De hecho, estaba fascinado que esa mujer tan elegante, bien vestida, bien peinada y arreglada, aceptara mi cabeceo. La cuestión es que me levanté, fui a su mesa, se levantó y al momento de abrazarme, apenas puso su mano en mi espalda, me dijo: «¡Estás todo transpirado!». Claro, el lugar estaba muy concurrido, no había aire acondicionado y había bailado una tanda con todos los pasos que había aprendido. Así que, poniéndole mi mejor cara, le dije: «¡Y el tango es transpiración!». ¡Taxi!
Te podrás imaginar la respuesta. Ella, tan preciosa, volvió a su silla, y yo, con la cabeza en alto, como si hubiera terminado de saludar a una amiga, me fui a la otra punta del salón, más lleno de angustia que de bronca por cargar con mi transpiración. Y entonces hablé con un milonguero sobre esto, que me dijo: «Y lo que pasa es que padecés de diaforesis profusa». Yo escuché diaforesis profusa y pensé que tenía una enfermedad incurable y terminal, así que fui a ver a un médico para que me curara de la diaforesis profusa. Y luego de examinarme y escuchar mi relato, terminó por recomendarme un tratamiento con aluminio. Debía ponerme aluminio en las axilas y diferentes partes del cuerpo. Durante 2 semanas, cada vez que iba para la milonga, me bañaba en aluminio. Me ponía en la cara, en las axilas, la espalda, en todas partes. Sentía que podía bailar sin empaparme ni empapar a nadie. Hasta que un día un milonguero médico me dijo: «Cuidado con el aluminio, que puede ser cancerígeno». Y allí vi cómo se derrumbaba mi alegría por bailar sin transpirar, mis posibilidades de abrazar a otras mujeres sin que se quejaran y el futuro que me imaginaba. De modo que suspendí de inmediato el tratamiento y opté por crearme un plan. Y gracias a ese plan, hoy puedo decirte que bailo casi sin transpirar aún usando saco. Por eso, para que no te suceda lo mismo, te quiero compartir aquí cómo hice. Y estos son mis 5 puntos más relevantes. 1. La elección de la tanda. Algo que a menudo nos suele ocurrir, sobre todo cuando entramos a la milonga, es que contraemos como una adicción. Queremos bailar todas las tandas con las personas más experimentadas y en lo posible las más atractivas. Y en esa búsqueda nos empieza a ganar una ansiedad tan fuerte que terminamos expresándola en la transpiración. Sentimos que nos cae una gotita a la que no le damos importancia, luego otra, y la ansiedad nos lleva a que querramos mostrar nuestra habilidad y terminamos bañados en sudor. Entonces, mi primera sugerencia es que no bailes todas las tandas. Baila una, descansa 1 o 2 y luego baila la siguiente. Anda midiendo cuánto se empapa tu ropa y si te fuera posible, lleva una toalla, anda al baño y secate. Y ponete un antitranspirante o algo que produzca un buen olor. Más aún, te diría que bailes solo las tandas que tengan un valor emocional para vos. Así, no solo vas a transpirar menos, sino que también vas a prestar más atención a lo que estás sintiendo. 2. El dominio de la técnica. Está claro que cualquier persona puede pensar que baila tango porque se mueve, pero hoy bailar tango requiere del dominio de una técnica. Si no tenés equilibrio, si no sabés de postura, si no conocés la música, si no sabés indicar o interpretar un movimiento, por mencionarte algunas cosas, lo más probable es que utilices el doble de tu energía, simplemente porque no sabés cómo bailar el tango. Pero si tomaras clases, si conocieras la técnica de tango y dominaras el movimiento, ahorrarías en esfuerzo porque usarías solo la energía necesaria para tu objetivo. Así que en ese sentido, estudia tu cuerpo y practica al punto de que tus movimientos sean solo perceptibles para tu pareja. Allí verás cuánto podrías ahorrar y cómo podría reducirse tu transpiración. 3. Consumir lo necesario. Un punto que suele ignorarse, pero que considero fundamental, es la alimentación. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de comida basura que ingerimos. Y te lo digo con conocimiento de causa. Evita los chocolates, los dulces, el alcohol, la sal y consumí más verduras y frutas. Bebé té verde, el agua necesaria para tu organismo y prepárate ensaladas con algunas proteínas que permitan un equilibrio entre tus calorías y tu placer de comer. Ese consumo
va a ayudarte a reducir la sudoración. 4. Calidad de baile. Si sos conductor y pensás que tus ganchos son los mejores o que proponer ganchos es lo mejor, ya te aviso que vas por camino equivocado. Por más que la mujer sonría, estás errando la dirección. Eso es un gasto innecesario de energía de tu parte y una exigencia de energía para quien te sigue. Así que, te guste o no, debieras entender que el camino de un buen milonguero, si es tu objetivo, es hacer bailar a quien te sigue más de lo que vos bailás, lo cual te va a permitir ahorrar tu energía y darle a esa persona una experiencia agradable. Caminá, realizá movimientos sencillos y disfruta de la música. 5. Indumentaria. Pareciera que no, pero la ropa con la que vas a la milonga tiene una gran importancia, tanto para la generación de movimientos como para la atracción en el baile. No voy a contarte aquí sobre los estilos de moda, pero sí te cuento que si usás una camisa de tela celeste o una remera amarilla de nylon y algodón, por ejemplo, es muy probable que no solo se marque tu transpiración en las axilas y la espalda, sino que además despida mal olor. Así que en ese sentido, si te fuera posible, trata de vestir con colores oscuros que disimulen tus manchas de transpiración y trata de vestirte con telas de microfibra que suelen contar con secado rápido y no transmiten ese aroma irrespirable como el que alguna vez transmití. Así que, como ves, existen posibilidades para reducir o evitar la transpiración. Al menos a mí me funcionó. Pero lo que debes saber también es que no es necesario ni usar aluminio ni someterse a intervenciones quirúrgicas para eliminar esto que vemos como un problema. Simplemente se trata de administrar la energía para que vos y la persona que baile con vos puedan disfrutar de la pista. Si estás de acuerdo conmigo y querés aportar a este tema, déjamelo en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, como dijimos, la transpiración es un hecho natural, pero ya viste que se puede reducir y eliminar. Y en cuanto al mal olor, no lo tapes con perfume. Aprovecha en tomarte un baño, lavarte las axilas y usar un buen antitranspirante que no afecte el aire. Te aseguro que quienes viven en el planeta, y más aún los que bailan tango, te lo van a agradecer. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.